Este hombre que tengo aquí frente a mí y ahora frente a ustedes es un mexicano joven, comprometido con México, que ha logrado en los últimos tiempos, desde un tanque de pensamiento, encabezando a jóvenes en toda la República Mexicana, fórmulas que nos han permitido avanzar en términos de la democracia. Entre otras cosas, consultas ciudadanas y formas democráticas que en el Congreso han venido avanzando gracias al empuje de chavos como este que tengo aquí. Armando, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿verdad? muy contento de estar contigo. Mucho gusto, mucho entusiasmo de estar aquí contigo esta mañana. Hicieron ustedes un papel que es producto de una serie de análisis de lo que pretendidamente tendría que ser el camino para encontrar realmente un Mexican Moment que fuera sinónimo de un país que ha encontrado fórmulas para avanzar en los terrenos económico, político y social. Cuéntame en términos generales cuáles fueron las bases de esta reflexión y hacia dónde derivan sus conclusiones. Por supuesto, Pedro. Mira, lo primero que hay que mencionar es que ha sido un gran trabajo colaborativo entre jóvenes de distintas universidades que forman parte de los capítulos IPEA. Entonces, hemos hecho un trabajo de investigación, primero haciendo un análisis del contexto internacional para entender qué está pasando en el mundo y qué impacto tienen los fenómenos globales en nuestro país, y después un análisis de lo que sucede en México, a partir principalmente de las reformas que se aprobaron en 2014. ¿Por qué? Porque la primera mitad de 2014 fue un año en donde existió una narrativa triunfalista que apuntaba a que estábamos pasando, abriendo etapa a un momento increíble, a este Mexican Moment, ¿no?, de la modernidad, porque estas reformas iban a generar a potenciar ese desarrollo y ese crecimiento que por tantos años ha estado pendiente. Sin embargo, nos dimos cuenta que al no atender los problemas de fondo, no existe discurso, narrativa, publicidad que alcance cuando los hechos van en dirección contraria a lo que se está diciendo. Entonces, por eso el Mexican Moment fue tan efímero. También una de las cosas que ayer reflexionábamos, por ejemplo, es no podemos esperar que en un momento se genere el desarrollo. Un momento finalmente es un chispazo. Lo que necesitamos es asegurar que ese desarrollo se vaya dando con el tiempo de la manera correcta, y ahí creemos que algo que es fundamental es la libertad. Condición que se ha ignorado en los últimos años, que debe ser el eje transversal en todos los temas, y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Entonces, lo que plantea este documento es cómo podemos no solamente detener el deterioro que hemos visto en los últimos meses. Es un deterioro institucional. Exactamente, hay una crisis profunda de confianza, no ha habido los resultados que se han prometido, porque no se han atendido los problemas más importantes. ¿Cuál es el primer rol del gobierno? Garantizar la seguridad de todos los mexicanos, impartir justicia. Bueno, empezando por ahí, no ha sucedido. Entonces, hay un descontento muy grande. Vemos que esto se ha ido por otra dirección. Entonces, para detener y después revertir esta decadencia y este deterioro que se ha dado a partir del desgaste que hemos visto por conflictos de interés, unas crisis tras otras en donde se deja ver la corrupción tremenda, bueno, hay que plantear un camino distinto, en donde la libertad juega un rol fundamental. Entonces, no solamente es un análisis lo que planteamos los jóvenes en este documento, sino después una serie de propuestas que permitan encaminar al país en esa dirección, en el entendido que un gobierno más esbelto, más eficaz, puede, no necesariamente estamos diciendo que sea débil, al contrario, que sea fuerte. Un Estado fuerte es lo que México requiere, pero con ciudadanos libres. O sea, austero en su operatividad, pero pretencioso en sus resultados. Exactamente. Un gobierno en donde, últimamente miles de millones de dólares se nos han ido en este país en gasto corriente. Por ejemplo, eso es un punto que analizamos en el documento, el gasto, ¿no? Porque aunque hubo recortes, oye, en año electoral somos la democracia más cara. Cuando tú ves la cantidad de recursos que se destinan en un año electoral, y además superiores a los que hubo en las últimas elecciones, y de hecho aquí tenemos el dato, realmente eso es algo que preocupa profundamente, ¿no? El presupuesto destinado, por ejemplo, Pedro, a las elecciones de este año será de 32.024 millones de pesos, 34% más que en 2009 y 15.2% más que en 2012, imagínate. Cuando no estamos viendo resultados, cuando hay una crisis de confianza y de representatividad en todos los partidos políticos, entonces algo está mal. Aquí está planteado qué ha fallado de la reforma fiscal, qué oportunidades hay en la reforma energética. Veo que hay un capítulo ahí muy particular para el tema de la reforma fiscal, y esto se ha instalado como un freno al desarrollo de una economía que no alcanza a darle oportunidades.
en lo general de empleo a la sociedad y en lo particular a la juventud. Por supuesto, ha puesto frenos y además hay cifras. Por ejemplo, la reforma fiscal, en este sentido, como mencionas, bueno, ha hecho que México caiga más de 15 lugares en competitividad fiscal, de acuerdo, por ejemplo, información del propio Foro Económico Mundial, ¿no? O sea, no se han visto los resultados esperados porque no se ha hecho de la manera correcta. Cuando vemos que todavía hay el 50% de la población económicamente activa que flota en la informalidad, bueno, ¿dónde está la maravilla de una reforma que pretendía recaudar más? Y además, otra cosa de la que hablamos también en el documento es, uno de los retos más importantes es dejar de ser tan dependientes del petróleo. Qué bueno que la revolución energética esté ocurriendo en este momento en el mundo entero, pero México no puede ser un país y una economía tan dependiente del petróleo, porque eso también nos ha traído muchos problemas en el pasado. Entonces todo esto, Pedro, lo analizamos y lo planteamos, pero no solamente a manera de crítica objetiva, sino siempre buscando propuestas y formas en las que podamos plantear soluciones para que esto se revierta. Esto en términos de plazo no es algo que de la noche a la mañana se vaya a solucionar. Lo que sí puedo ver que se trasluce del documento es que las estructuras del poder en el siglo XXI no pueden ser iguales que las del 20. Que las del 20. Por supuesto. Pero ahí es fundamental entender por qué hablamos de libertad, Pedro, porque al final estamos convencidos, y eso nos entusiasma enormemente, que el futuro no está definido. El futuro depende de todos los mexicanos. No podemos, ayer decía Luis de la Calle en la presentación del documento, tenemos que emanciparnos de esa idea de creer que el país depende de la voluntad de un solo hombre, de un presidente o de un gabinete o de los gobernadores. No puede ser, depende de todos nosotros. Al hablar de libertad, por supuesto es un binomio inseparable, tenemos que reconocer la propia responsabilidad. ¿Qué papel jugamos en todo esto cada uno de nosotros? Y ahí hay una respuesta muy importante. Entonces, por eso esto busca no solamente poner sobre la mesa esos temas, sino hacer también una introspección para darnos cuenta del potencial que tenemos los ciudadanos, los mexicanos, para hacer que todo esto suceda. Que nos involucremos. Exactamente. Y miren, aquí hay dentro de los estratos de la sociedad, hay una sociedad pensante que para mí, yo la he visto como la pretendida revolución del intelecto. Por supuesto. Tú lo ves desde el lado de un tanque de pensamiento estratégico. Pero lo que el fondo de todo este asunto es que los mexicanos podemos, desde nuestra perspectiva individual y de análisis y de pensamiento, ser parte de la solución. Por supuesto. De una agenda que se conforme con propuesta educada, civilizada, compartida, inteligente, proactiva, asertiva, ante lo que es, estamos viendo, un intento por mantener a nuestro país bajo una estructura vertical de un tlatoani que no tiene ya cabida cuando hay tanta diversidad económica, cuando hay tantas variables, cuando está mutando de una manera tan dramática la tecnología a nivel global, cuando estamos viendo que la propuesta de las dictaduras y de las formas intransigentes de gobernar en el mundo están teniendo una tendencia a desaparecer. Y de eso hablamos, Pedro, en la conclusión. Moisés Naim escribe este libro extraordinario que tú lo promueves otro día, El fin del poder. Sí. Y él habla cómo estas estructuras están cambiando, porque hoy hay una serie de variables que están cambiando las reglas del juego. Por eso dice Moisés, hoy, en este mundo tan acelerado, el poder es más fácil de obtener, pero también es más difícil de ejercer y es más fácil de perder. Eso abre un sinnúmero de oportunidades y de posibilidades para que los ciudadanos, abrazando nuestra libertad, entendiéndola, abrazando la verdad, comprometiéndonos con ella, podamos hacer frente al miedo, a la mentira. Y algo muy importante, ahora que esto de la mexicanización que ha sonado con tanta fuerza, yo publico en estos días mi artículo en El País diciendo, esa mexicanización que tiene hoy una connotación tan negativa por la violencia, por el crimen, por la corrupción, estamos en una oportunidad histórica, Pedro, no solamente de detener esa inercia negativa de lo que hoy el mundo ve con malos ojos como mexicanización, sino de revertirla, claro, y de convertirla en un ejemplo para el mundo. Yo hice un retweet de una comunicación que tú hiciste hace un par de días sobre la idea de hacer que el término mexicanización se convierta para México en un término virtuoso. Por supuesto. Es decir, darle la vuelta.
la cantidad de personas que reflejaron sobre tu inquietud lo que para ellos es un deseo, es algo que nos hace pensar que tenemos una sociedad que en México está tratando de llegar a una realidad diferente, de un México posible. Si nos vamos con un gobierno que tenga y que entre forzosamente en una serie de adaptaciones que le hagan proyectarse de otra manera ante una ciudadanía que ante una actitud diferente, de un modelo diferente y de un ejemplo diferente, verían en automático una necesidad de cambiar su forma de accionar hacia un gobierno al que ahora se le resiste. Por supuesto. Por eso una de las cosas que también planteamos es que si este cambio de época tan anunciado se ha desgastado por falta de resultados, probablemente sea momento de pensar en si esta época de cambio se ha desgastado, probablemente sea momento de pensar en un cambio de época, en donde abrazar la libertad, la verdad, en un mundo y en un sistema donde impera el miedo, la mentira, realmente es un acto revolucionario, Pedro. Pero esa es la oportunidad que tenemos si hacemos esa conciencia, si hacemos esa introspección, si entendemos el potencial creador y transformador que cada mexicano tenemos. Y entonces esa revolución del intelecto de la que tú has hablado por tantos años se va a seguir materializando. Pero tenemos que partir de entender el contexto internacional, nuestro propio entorno, qué pasa en el país, estar informados para poder tomar mejores decisiones. Sin duda. Aquí yo les quiero presentar y además promover a estos tanques de pensamiento, de agrupaciones juveniles que no se quedan solamente en el discurso o en la propuesta o en la etapa enunciativa de lo que serían sus deseos, ¿no? Los echan a andar, se involucran, van a los congresos, hacen tiempos muertos para tratar de con ello promover lo que son sus propuestas de cambio y que sean adoptadas por el status quo. No se quedan en la pasividad, sino que salen adelante, forman mesas de diálogo, de discusión, llegan a conclusiones, lanzan ideas para que éstas sean abrazadas por la sociedad, y es por eso que ahora Armando, Claudita que está aquí con él, Regil, están tratando de enfrentar toda una serie de pensamientos que están avaladas por cientos, miles de jóvenes que en México están tratando de encontrar nuevos caminos de conciliación, de una mejor vida y de un mejor camino para un país que francamente se lo merece. Este Mexican Moment se podría llegar... Por supuesto, Pedro, y ahorita que dices rapidísimo, merecer, eso también es una oportunidad muy grande de reflexionar. Nos merecemos sí y solo si nos esforzamos, si trabajamos, si cuestionamos, si planteamos y replanteamos, porque merecer solo porque sí, tampoco implica siempre un sacrificio, un esfuerzo, implica trabajo, pero esa es la oportunidad que tenemos frente a nosotros y por eso tenemos que tomarla y tenemos que abrazarla. Entonces, el futuro no está definido, qué extraordinario lo que puede pasar y cada día vemos que son más los mexicanos decididos a ser parte de esta transformación que no será fácil y no será rápido, pero ya está en proceso. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué será mejor? ¿Insertarse en la parte en donde uno se vuelva parte de la solución o insertarse en la zona en donde uno se vuelve parte del problema? Y miren qué problemas tenemos en la agenda mexicana, ¿eh? Lo que tendríamos que tener es más personas solucionando una agenda de pendientes que ahí se quedan en el expediente ad perpetuam y que, bueno, me da la esperanza de que haya jóvenes que están tratando de buscar nuevas vías, ventanas, puertas, formas que nos lleven a rendijas de luz cuando hay tanta oscuridad. Aquí Armando Regil se nos presenta como presidente del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, un pensamiento estratégico basado en una serie de iniciativas de la juventud mexicana, esa que tanto orgullo nos da. Armando, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos los jóvenes que le siguieron el hilo de esta conversación, porque creo que ahí está el México que todos andamos buscando, ¿eh? Hay perspectiva para un México adelante. Esta mañana se suspendieron nuevamente las operaciones en el aeropuerto de Puebla, en el Hermano Cerdán, por caída otra vez. Don Goyo está molesto, ¿no? Otra vez caída de ceniza. Ayer 3 vuelos fueron retrasados por la misma causa y se suspendieron labores en el aeropuerto
Hermano Cerdán de las 9 a las 11 de la mañana. Vuelos afectados: Puebla, Monterrey, Puebla, Houston, Puebla, Guadalajara, Cancún, Puebla y Dallas, Puebla. Esta mañana, por cierto, mañana vamos a estar transmitiendo desde la UPAEP, ahí en la capital poblana, y quiero agradecerle a esta universidad el hecho de que haya este programa para estar en sus instalaciones el día de mañana. Hoy por la noche su servidor estará en una presentación interesante con la sociedad allá, y después nos vamos a Puebla para incorporarnos con nuestro equipo allá en la capital, en la Angelópolis. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí con más información. Niegan amparo a Martín Díaz Álvarez, exdirector de finanzas de la empresa Oceanografía, en contra de la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el fraude contra Banamex por 500 millones de pesos.